Hola, muy buenas a todos. Hoy, como pueden ver, Take Profit, excelente. Mismo, mismo setup que ayer, operado de manera bien, creo yo. Take Profit en la zona que había que hacer Take Profit. Y nada, nos llevamos la recuperación de lo de ayer. Primero, vamos a pasar a este trade para explicar un poco. Discúlpenme, vamos a pasar a esto para ver un poco por qué tomé este trade. ¿Qué fue lo que interpreté? Vamos a ver. Vamos a sacarlo a partir de acá. Más o menos esta era la mañana. Eh, la verdad que no me estoy acordando bien, así que lo vamos a ver acá. Perfecto. En una hora, mi interpretación había sido que a partir de acá habíamos tenido un boss con confirmación en el momento. Un boss, no, perdón, un sys change in the state of delivery, significando que el order flow pasó de bajista a alcista. Perdónenme, sigo un poco enfermo. Y nada, para mí era más importante buscar compras que ventas, pero para buscar compras necesitábamos volver a manipular alguna zona o algo, por lo que esperamos a ver qué fue lo que nos fue diciendo el mercado. Teníamos este máximo como máximo importante, buy side liquidity, teníamos este máximo que era casi un equal highs, también buy side liquidity, por lo que había dos opciones. O primero, venir a buscar esta zona para después empezar a caer. O, o ver qué nos decía el mercado para interpretarlo. Pero como pueden ver, toda esta liquidez, toda esta liquidez, toda esta liquidez, toda esta liquidez que se estaba generando, yo creía que se iba a tomar, por lo que no me parecía malo también buscar alguna manipulación para un retroceso. Algo que ya estamos muy acostumbrados a ver, una manipulación para un retroceso o una manipulación para su continuación alcista dentro de mi entendimiento de dónde nos encontrábamos en la tendencia. Así que algo particular pasó a las 10 y pico de la mañana, que es, ¡pum!, aparece esa vela antes de que abra el mercado. El mercado abre acá, para que sepan. Y nada, ya nos había descartado la posibilidad de manipular hacia la baja para seguir subiendo. Y la verdad es que se dio un setup bajista, digámosle, pero como yo tenía un bias, una tendencia más alcista, no me sentía tan confiado en tomar una venta, pero la verdad que se hubiese dado perfecto y era bastante claro la venta. Fue casi la misma venta que se tendría que haber dado ayer. Como pueden ver, ayer veíamos estos mínimos que estaban generados y esperábamos un rompimiento del último máximo, que era este, con una manipulación y a buscar mínimos. Acá era lo mismo, vemos cómo se toma un máximo importante. Si bajamos a un minuto, esperamos a que abra el mercado. Vamos a borrar. Y como vemos, tuvimos ya la manipulación. El mercado lo que hace es volver a zona de... Quizás se ve mejor en 2 minutos, déjenme ver. No se ve mejor. Pero tenemos acá un boss, un seed, perdón. Volvemos a zona de FBG o IFBG también, como quieran decirle. Algo así. Por lo que podría haber interpretado, quizás luego de esta vela, algo así, y que ya estábamos en el comienzo del mercado, un posible short, algo así, stop loss y a buscar nuevamente mínimos que se estaban generando y como dijimos, posiblemente mínimos más bajos también. Este trade no lo tomé, pero yo creo que se ha dado bastante bien y estaban los fundamentos para tomarlo. Quizás lo único que me detuvo a tomar este trade fue que esta manipulación de acá fue en el pre-market, digámosle, antes de que arranque el mercado a las 11:30. Pero quizás
podría haberse dado este trade. Fue el mismo trade que quisimos operar ayer, solo que esta vez sí se dio y cuando nosotros lo quisimos hacer ayer no. Más que nada porque no hubo mercado ayer y hoy sí hubo. Pero ¿qué trade sí tomamos? Identificamos, creo que fue en una hora, déjenme revisar, identificamos dos cosas. Voy a volver al otro para que se vea más lindo nada más. Identificamos dos cosas. Habíamos dicho que a partir de acá entendíamos nosotros que hubo un cambio de estructura, un SIST, y ahora lo que necesitábamos era, para empezar, luego de haber visto esta manipulación, un equilibrio del precio al 50%, es decir, por debajo de esta zona, y quería ver a la vela cerrando dentro de este FBG. ¿Por qué era importante para mí que cierre dentro de ese FBG? Porque me indicaba que el order flow era alcista y que teníamos una confirmación más para interpretar que la tendencia ahora es alcista luego de haber sido bajista en toda esta zona. Bien por mi parte, una vez que esperamos a que cierre toda esta vela con esta manipulación enorme dentro de su equilibrio, digámosle, lo que hicimos fue entrar en temporalidades más bajas. Ahora estoy empezando a usar la de 2 minutos, pero no es que siempre use la de 2 minutos. Y empezamos a identificar cómo se manejaba el precio. Necesitábamos que nos genere una estructura para poder interpretar que esta caída iba a dejar de ser una caída y nos iba a empezar a generar nuevos máximos a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque había tenido una gran manipulación y había generado liquidez en esta zona, en esta zona, en esta zona y también, bueno, en esta zona de acá arriba, por lo que interpretaba que luego de haber agarrado toda esta liquidez y manipulado valores muy lejanos, creía yo que podíamos llegar a subir, dado a que teníamos una tendencia alcista en una hora, pero bueno, necesitaba que el mercado me diga cuándo tenía que meterme. Por lo que esperamos, como pueden ver, marcamos eh, este, ¿cómo se dice? Este FBG que nos dejó el precio. Vimos cómo el precio logra romper todo este IFBG que se había generado, entendiendo en principio que el precio quiere empezar a subir, no respetó el order flow bajista, pero todavía no era suficiente. Lo que vemos acá es, para empezar, vemos esta tendencia alcista pequeña que se genera, pero luego es quebrada claramente con esta pequeña tendencia bajista, pero esta tendencia bajista yo entendí que iba a terminar siendo un retroceso para manipular estos bajos, poder entrar al FBG y si de ahí rebotábamos y rompíamos esta estructura alcista, yo iba a estar buscando posiciones en compra. Además, como sabía que estaba por terminar la vela de una hora, no decidí tomar trades hasta que sea claro el trade de que se rompió esta estructura bajista, que habíamos entrado a esta zona y que íbamos a cambiar la dirección de esta pequeña tendencia. Es por eso que no tomé en cuenta esta manipulación, esperé a ver una manipulación más fuerte, como pueden ver. Se hace la manipulación, cierra por encima, validándome mi opinión de que a partir de acá podemos llegar a ser alcistas, solo tengo que ver un quiebre de estructura del último máximo y yo me metería en long. Es por eso que, como ven, una vez que cierra esta vela, entramos en long, stop loss por debajo del último mínimo, que fue el manipulado. Claramente es una estrategia confiable porque el stop loss me quedó un poco grande, pero está bien, es una entrada buena. Sí o sí, yo creo que a partir de este quiebre de estructura podemos tener un rechazo al IFBG, porque como pueden ver, esto me olvidé de decirlo, una vez que generamos este IFBG para manipular este precio, me importaba mucho que no se respete este FBG y se convierta en IFBG, es decir, que cambie el sentido de su order flow, porque si no, para que se entienda, si queríamos ser más bajistas, esto iba a entrar acá y seguir cayendo. Pero como no lo respetó y lo rechazó, era muy posible que el precio vuelva a buscar esta zona, porque como dijimos, estos son órdenes de ventas de alguien que quiso manipular el precio para simular una siguiente caída, pero tiene que cerrar esas operaciones cuando se le empiezan a ir en contra, porque en este momento estas operaciones están en pérdida
y está perdiendo, por lo que tiene que hacer que el precio vuelva a esa zona, cerrar un poco esas órdenes, como pueden ver, y después de eso sí empezar su movimiento. Por eso digo que quizás el trade puede tener una mejor entrada, pero sí la dirección y sí el proceso de pensamiento es el mismo. Después fue simplemente dejarlo correr. Puse dos take profits parciales y uno para el take profit final, pero después me terminé arrepintiendo, entre comillas, o deducí que no iba a ser tan fácil llegar a donde quería. Mi primer take profit era en esta zona, era casi un 1 a 6, así que estaba bastante bien, cerré un 40%. Mi segundo take profit era por encima de estos máximos, en verdad fue acá, justo por arriba, que esto ya era casi un 1 a 2, por lo que si cerraba el trade completamente ahí, estaba bien, pero yo quería dejar correr una parte a esta zona, porque sentía que en la apertura no habíamos llegado a manipular esa zona, entonces acá hay mucha liquidez. Pero bueno, fue pasando el tiempo, vamos a dejarlo. Toca el primer take profit, excelente. Una vez que pasa eso, ponemos el stop loss a precio de entrada y luego es esperar. Teníamos un segundo take profit, como dije, por esta zona, que acá cerré un 40, me quedaba un 60. De ese 60 cerré un 20% acá, más o menos 20-25, no me acuerdo, que fue simplemente esperar. Como ven, cerré ahí una parte y después dije, bueno, dejo correr lo último que me queda. Quiero mostrar, que fue acá. Excelente. Una vez que hace esto y yo veo que entra en este FBG, que se va a ver creo que en 2 minutos, perfecto. Ven en 2 minutos cómo teníamos este FBG formado. Yo interpreté que había una probabilidad que, como tuvimos esta manipulación en esta zona y el precio tuvo un rechazo fuerte, es posible que tengamos una segunda oportunidad de buscar precios más bajos todavía entrando en este FBG, en este IFBG. Además, el tiempo ya había pasado bastante, ya eran casi la 1:40, por lo que dije lo siguiente. Empecé a revisar el precio e identifiqué esto. Creo que lo pude ver, déjenme ver, exacto, acá está. Como pueden ver, tuvimos una manipulación en el precio, respetamos este FBG, por lo que yo entendía que todavía el order flow era alcista, lo que habíamos generado en esta zona parecía ser más liquidez pequeña para seguir acumulando y subir a estos valores. Entonces lo que hice fue poner mi stop loss que tenía en esta zona, lo puse bien chiquito debajo de estos mínimos. Entonces, si el precio a partir de acá subía, yo estaba contento, y si el precio a partir de acá bajaba, me llevaba casi un 1 a 2, como dije, esto terminó dando un 1 a 9, que no está para nada mal, y me iba contento. Entonces no tenía que preocuparme y ya había ganado exactamente lo que quería, aunque podía ganar un poco más. Entonces lo dejamos correr y nos saca. Nos saca en esta zona, como pueden ver, acá hace su manipulación y dentro de su manipulación cae y nos genera un cambio de estructura, creo, no lo estuve viendo más, pero bueno, a partir de acá parece que somos más bajistas que alcistas. Entonces estuvo bien cerrado y de hecho recién que acabo de ver cómo sigue Bitcoin, veo que estuvo bien cerrado el trade porque el precio dejó de tener volumen hacia la alza, order flow hacia la alza. Quizás lo que quiere hacer es volver a entrar a esta zona, manipular y seguir subiendo. No lo sabemos, nosotros ya terminamos por hoy, un 1 a 2, take profit. Recuperamos lo de ayer, debería estar en ganancia con respecto a ayer, pero me olvidé de decirlo, ayer hice una orden duplicada de estas que tengo acá, pero no respeté que tenía, en verdad sí respeté que el 50% sea, o sea, era más pequeño que un 0,40, era un 0, vamos a revisarlo, lo tenía por acá, más o menos yo había entrado por acá, stop loss por arriba, era un 0,27, que por 2 me da 0,50 bien, era menos que el que hice hoy, pero duplicado era más que esto, pero bueno, como hice una duplicada, hoy quedé en cero, porque con lo que gané acá, recuperé exactamente, debido a las comisiones y esas cosas, recuperé exactamente lo que perdí ayer, por lo que estoy en cero.
Lamentable porque si no operaba ayer, que era un día donde las condiciones no eran las mejores, hoy estaría un take profit, dos take profits a favor. Pero bueno, son cosas que pasan, no importa. Yo estoy muy contento de poder ejecutar los trades entendiendo hacia dónde quiere ir a buscar liquidez el mercado y cuál es mi entrada perfecta o mi entrada que yo me siento confiado. Obviamente, cuando vi, repito, obviamente que cuando entré y vi que caía, no es que entré con, no es que tuve miedo, pero entendía por qué era este retroceso y que lo que queríamos hacer era entrar a este IFBG para recuperar posición de estas órdenes para esta vez subir. Pero bueno, se va a ir afinando con el tiempo eso. Eso es todo. Hoy fue un poco más largo, pero quería que se entienda bien. Hicimos la misma operación que ayer, esta vez hacia la alza en vez de hacia la baja, aunque en el día se dio la misma operación que ayer hacia la baja y hubiese estado perfecto. Pudieron haber dos trades hoy. Lástima que no tuve tanta valentía quizás en operar este. Pero nada, muy contentos y seguimos. Hasta la próxima.